Increíble revelación. Descubrí la sorprendente verdad oculta sobre mi hijo, no vas a creerlo. La tarde caía sobre el pequeño barrio de México, un lugar de sueños e ilusiones, donde cada rincón guardaba historias de lucha y sacrificio. Ricardo, un mecánico de manos callosas y corazón noble, miraba por la ventana de su modesta casa. Su mente estaba llena de preocupaciones, su hijo Hugo, un adolescente lleno de sueños, se había ido alejando lentamente. Desde que su esposa lo dejó, su mundo se había centrado en criar a ese niño que, cada día, parecía ser más ajeno. Todo lo que hago es por él, pensó Ricardo, pero la preocupación le apretaba el pecho. Durante años le había enseñado que la honestidad y el esfuerzo eran sus mejores aliados, pero la presión social lo estaba consumiendo. Hugo quería ser parte de un mundo que no era el suyo, un mundo donde el privilegio reinaba y donde sus orígenes humildes parecían un estigma. Un día, todo estalló. Una noticia terrible, un incidente en la escuela. Se hablaba de un escándalo que involucraba a su hijo, y ese mismo día se podía sentir el murmullo de la comunidad, el chisme, ojos curiosos y juiciosos. Ricardo sintió como un frío helado le recorría el cuerpo al escuchar el nombre de Hugo en boca de otros. Él no es de los nuestros. Esa noche el miedo lo mantenía despierto, una tormenta de pensamientos revolving en su mente. ¿Qué tan lejos ha llegado? ¿Qué estás ocultando, hijo? Esta pregunta lo atormentaba mientras se preparaba para hablar con su hijo. Era un dilema desgarrador, ¿debería confiar en Hugo o arriesgar su relación por la verdad? Al día siguiente, Ricardo fue a la escuela, decidido a descubrir qué había pasado. Pero lo que encontró fue un mar de secretos. El director, los profesores, los compañeros de Hugo, todos llevaban una máscara que cubría la realidad. En su búsqueda, se topó con un relato inesperado surgido de su propia comunidad, un viejo sueño que había sido olvidado: construir un centro de deportes para todos los jóvenes del barrio que ni siquiera sabían que lo necesitaban. Este descubrimiento despertó en él un sentido de comunidad, un espíritu de lucha que había creído perdido, pero la tensión se elevó cuando finalmente se enfrentó a Hugo. En su casa, un silencio tenso llenaba el aire. Hugo, dime la verdad. ¿Qué está pasando?, exigió Ricardo. Las miradas se cruzaron, y lo que se escuchó fue un eco de miedo y resentimiento. Hugo, atrapado y acorralado, no pudo soportarlo más. Tú no entiendes. Siempre estás presionándome. Quiero ser alguien, quiero encajar. A cada palabra, el corazón de Ricardo se rompía un poco más. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que hemos trabajado? Las emociones eran dagas, cortando la conexión que tanto anhelaban. Ambos estaban heridos, asustados y queriendo al mismo tiempo tender la mano, pero el orgullo era un obstáculo gigantesco. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La comunidad había convocado una reunión, y todo se tornaría aún más intenso. Al entrar en el salón, Ricardo sintió una energía distinta. Pocas veces había visto a la gente unirse así. Estaban luchando por los sueños de sus hijos, por limpiar el nombre de Hugo, y ahí, frente a ese micrófono, las dudas de Ricardo comenzaron a desvanecerse. Lo que estaba en juego no era solo un futuro individual, sino la dignidad de toda una comunidad que había sido ignorada por tanto tiempo. De repente el ambiente se tornó pesado cuando la puerta se abrió bruscamente. Alguien conocido. Apareció, un rostro del pasado que podía cambiarlo todo. Ricardo se quedó inmóvil, mientras la pregunta resonaba con fuerza: ¿será este el momento que tanto han esperado para reconciliarse o se desatará una tormenta que arrasará con sus esperanzas? El rostro que entró en la sala, iluminado por la luz tenue del atardecer, era el de Esteban, un viejo amigo de Ricardo, alguien que había compartido risas y sueños en tiempos más sencillos. Su presencia trajo un torrente de recuerdos, pero también un aire de misterio. Esteban había dejado el barrio hace años tras una serie de decisiones equivocadas. Ricardo sintió que su corazón palpitaba con fuerza. ¿Por qué había regresado ahora, justo en este momento crítico?
¿Estás aquí para burlarte de nosotros, Esteban?, preguntó Ricardo, tratando de esconder su incertidumbre tras una fachada de dureza. La mirada de Esteban era seria, y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. No, Ricardo. Estoy aquí porque he visto lo que ocurre. No solo con Hugo sino con todos estos jóvenes. Quiero ayudar, respondió con voz firme. La tensión en la sala aumentó mientras todos los ojos se posaban en él, expectantes, buscando respuestas. Las palabras de Esteban resonaban con verdad. A pesar de su pasado, tenía experiencia en lidiar con los desafíos que enfrentaban los jóvenes del barrio. Había trabajado en comunidades marginales en otras ciudades, y su conocimiento podría ser la clave para guiar a Hugo y a sus amigos por un camino mejor. Pero ¿podría Ricardo dejar de lado su rencor y beneficiarse de la mano que le tendía Esteban? ¿Y cómo piensas hacer eso?, cuestionó uno de los vecinos, aún receloso. Las voces de apoyo comenzaron a murmurar, mientras algunos parecían aferrarse a la esperanza que Esteban ofrecía. Propongo un programa de deporte y educación para los jóvenes. Un lugar donde puedan sentirse seguros, donde puedan crecer. Entonces podrán encontrar su camino, comentó Esteban, esbozando un proyecto que parecía resonar con la audiencia. Los murmullos se intensificaron y poco a poco comenzaron a vislumbrarse rostros interesados en esta posibilidad. Ricardo se debatía entre la rabia y la esperanza. ¿Podía confiar en Esteban? La idea de que el pasado se repitiera lo asustaba, pero al mismo tiempo, sentía la creciente presión de la comunidad sobre sus hombros. Era el momento de dejar de lado los viejos resentimientos por el amor hacia su hijo y su futuro. Está bien, Esteban. ¿Cómo podemos empezar?, dijo Ricardo con un tono decidido. El murmuro de la sala se convirtió en un aplauso tímido pero esperanzador. Esa chispa de unidad en el ambiente parecía prometer algo nuevo. Hugo, por otro lado, se encontraba al fondo de la sala, observando en silencio. La mezcla de emociones en su interior era abrumadora: admiración hacia su padre, quien parecía renacer en la lucha, pero también miedo. Si esto funcionaba, tendría que enfrentarse a su pasado y admitir la verdad que lo había atormentado. La reunión finalizó con un aire renovado. Todos parecían dispuestos a luchar por ese sueño compartido. Ricardo miró a Hugo y en sus ojos vio una chispa de esperanza, algo que hacía mucho no veía. Mientras salían del salón, un sentimiento de unión crecía en el aire. A pesar del camino incierto por delante, había una nueva meta que los unía. Sin embargo, la preocupación de Ricardo no lo dejaría en paz. En el fondo sentía que este proyecto podría revelar más secretos sobre su hijo, algo que ni aún estaba preparado para enfrentar. La noche avanzaba y el futuro permanecía difuso. De repente el teléfono de Ricardo vibró. Al mirar la pantalla su corazón se detuvo, un mensaje que lo dejaba paralizado con una única línea que podría cambiarlo todo: lo que Hugo estaba intentando ocultar es más serio de lo que piensas. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa frase pulsaba en su mente como un eco aterrador, y la sala a su alrededor se desvaneció. Toda la energía que había sentido momentos antes, esa chispa de esperanza, se convirtió en sombras, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Con el teléfono aún temblando en su mano, miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los que estaban allí. Algunos sonreían, llenos de expectativa, pero él solo podía ver la inquietud que se cernía en el aire. ¿Estás bien, papá?, inquirió Hugo acercándose un poco. La preocupación en la voz del joven evidenciaba que su padre no estaba tan bien como intentaba aparentar. Sí, solo estoy pensando, murmuró Ricardo, intentando disipar la nube de ansiedad que lo envolvía, aunque cada palabra le resultaba más pesada que la anterior. Antes de que pudiera procesar el mensaje, una idea surgió en su mente. ¿Y si este mensaje era una advertencia? Tal vez alguien sabía más de lo que quería dejar entrever, una verdad que podía cambiar todo. La actitud de Hugo durante la reunión comenzaba a cobrar sentido. Había algo en su mirada, algo que sugería que llevaba un secreto a cuestas. Una carga demasiado pesada para tan joven. ¿Quién te mandó ese mensaje?, preguntó él con intensidad, mirándolo a los ojos. La voz de su padre, normalmente llena de dulzura, ahora sonaba como el acero. No lo sé, papá. Solo es un mensaje, no puedes creerlo. La voz de Hugo temblaba ligeramente y Ricardo lo notó.
Se sentía atrapado entre la desconfianza y la necesidad de protegerlo. Mientras el diálogo se intensificaba, Esteban se acercó, observando la inquietud entre ambos. ¿Todo bien aquí? El tono de su voz era calmado, pero Ricardo no podía evitar preguntarse qué sabía Esteban realmente. Había regresado para ayudar, pero ¿había algo en su pasado que todavía lo acechaba? Solo estamos teniendo una conversación, respondió Ricardo, tratando de mantener el control de su voz. No podía permitir que la desesperación lo dominara. Tenía que mantenerse fuerte por su hijo, incluso si eso significaba enfrentar lo que venga. Un grupo de vecinos se acercó, comentando sobre el nuevo programa que querían implementar. Había un aire de unidad que alimentaba el sueño de cambio, pero Ricardo no podía dejar de pensar en la sombra que acechaba a su familia. La reunión terminó y los asistentes comenzaron a dispersarse lentamente. Ricardo, aún con el teléfono en la mano, decidió enfrentarse a la verdad, aunque doliera. Apretó la mandíbula, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Hugo empezó, necesito que me digas la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Este mensaje puede ser una advertencia. Hugo miró a su padre, sus ojos buscaban la confianza que había estado ausente. No estoy seguro, papá, es complicado, susurró, y en su voz había un tono de fragilidad que hizo que el corazón de Ricardo se contrajera. Era evidente que había más de lo que estaba dispuesto a contar. Dímelo, por favor. No puedo ayudarte si no me dejas entrar, dijo Ricardo, sintiendo una mezcla de desesperación y amor. El silencio se apoderó del momento y Ricardo supo que este era el instante decisivo. Finalmente Hugo se pasó una mano por el cabello y con un suspiro, dijo, hay algo que he estado guardando, algo que no sé si puedo manejar. El cielo comenzaba a oscurecerse afuera mientras Ricardo se preparaba para escuchar. Su corazón latía con fuerza, ya estaba preparado para enfrentar lo que sea que su hijo le revelara. Pero en ese momento un grito resonó en la distancia. Un alboroto en la calle interrumpió su conversación, dominando el ambiente con una sensación alarmante. «Papá. Mira». Hugo gritó apuntando hacia la ventana. Ambos se giraron, y lo que vieron les heló la sangre. La noche podían estar traicionándolos de una manera que ni siquiera podían imaginar. Las luces de un coche de policía iluminaban la calle, y una multitud de jóvenes se dispersaba entre gritos y confusión. El corazón de Ricardo se detuvo un instante. Sabía que lo que sucedía allí tenía un vínculo directo con esos secretos que habían empezado a desvelarse. ¿Acaso era este el comienzo del verdadero desafío? Vamos, tenemos que averiguar qué está pasando, dijo y sin esperar respuesta, salió disparado hacia la puerta, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Hugo estaría involucrado? ¿El proyecto de Esteban podría ayudarles a salir de esta situación? Las respuestas seguían ocultas, pero no tenía tiempo que perder. El reloj seguía corriendo, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. Ricardo atravesó la sala, las palabras de Hugo resonaban en su mente como un mantra inquietante. Algo que no sé si puedo manejar. Esa declaración, tan gélida como el aire que lo rodeaba, se entrelazaba con la agitación de la multitud afuera. A medida que se acercaba a la puerta, un sentimiento de urgencia lo invadía. Al salir, la escena en la calle era caótica. Un grupo de adolescentes estaba dispersándose, los rostros pálidos y las miradas aterrorizadas mientras algunos gritaban y otros corrían en distintas direcciones. Los destellos de las luces rojas del coche policial pintaban la noche de una tonalidad ominosa. Ricardo sintió el estómago revolverse, todo en él le decía que esta noche cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. «Hugo, ven aquí», gritó Ricardo buscando a su hijo entre la multitud. En cuestión de segundos, vio la expresión de pánico en el rostro de Hugo. Su hijo estaba más cerca de lo que pensó, paralizado en el umbral de la puerta, mirándose a sí mismo como si intentara entender el caos que lo rodeaba. Ricardo no podía evitar sentir una punzada de desesperación por la confusión en los ojos de Hugo. Cuando lo alcanzó, las palabras salieron casi en un susurro. «¿Qué está pasando? ¿Tú conocías a esos chicos?» Hugo tragó grueso, evidente en su nerviosismo. «Papá, yo no sé. Solo escuché que estaban planeando una protesta en la plaza, pero nunca pensé que». «¿Protesta? ¿De qué hablas?» La pregunta salió casi a gritos, la voz de Ricardo temblaba, mezclada entre preocupación y furia.
Era un tema sobre la nueva ley, algo sobre sus derechos, respondió Hugo, ahora con la voz quebrada. Solo quería hacer algo diferente, una voz para cambiar las cosas, pero no debía haberme involucrado. Antes de que Ricardo pudiera procesar sus palabras, un oficial de policía se acercó, señalando con firmeza a un grupo de adolescentes cercanos. ¡Alto! Quédense donde están. La autoridad en su voz reverberó en el aire, haciendo eco de la tensión acumulada. Papá, no quiero problemas. La voz de Hugo era un hilo de desesperación, y en sus ojos brillaba el miedo. Ricardo se dio cuenta de que lo que parecía un simple encuentro entre jóvenes estaba destinado a desatar algo mucho más grande. ¿Te involucraste con ellos? Ricardo preguntó con un tono que ocultaba su creciente preocupación. ¿Fuiste parte de esto? Solo estaba ayudando, no fue mi idea, lo prometo. Solo quería informar a mis amigos de la situación y ver si podíamos cambiar algo. La voz de Hugo se volvió más fuerte, casi insuflándole coraje para continuar. No pensé que las cosas se fueran a descontrolar así. Mientras sus corazones latían al unísono, Ricardo sintió esa conexión entre padre e hijo, un eco de amor y protección que no podía ignorar. Hugo, no puedes cargar con esta responsabilidad solo. Debemos hablar con Esteban, y ver si puede aclarar esto. No sé qué está pasando realmente, pero no podemos dejar que esto se salga de control. Justo cuando estaban a punto de regresar adentro, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Es hora de levantarnos. No más silencios. Los alaridos de un joven resonaron con furia, avivando las llamas de la confusión. Ricardo, con una mezcla de enojo y preocupación, se dio cuenta de que podían estar al borde de una situación violenta. Debemos irnos ahora, Hugo. Es demasiado peligroso aquí. Se apuró a regresar dentro, pero antes de cerrar la puerta, escuchó un eco familiar en el alboroto. ¿Están aquí? ¿Quiénes están aquí?, preguntó Ricardo, apenas sintiendo el frío que recorría su espalda. Los que quieren que las cosas cambien, pero no de la manera en que pensabas, respondió Hugo, su voz temblando, y de repente un grupo de jóvenes apareció en la esquina, avanzando hacia ellos, y detrás de ellos, las luces de sirena comenzaron a fulgurar de nuevo. El corazón de Ricardo se acelera y una pregunta ardía en su mente. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Acaso su vida como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre? ¿Estás listo para enfrentar lo que viene?, le preguntó a su hijo mientras el miedo y la determinación amenazaban con chocar. Esta vez no había vuelta atrás. Ricardo empujó la puerta con fuerza, sintiendo como el aliento se le cortaba por la mezcla de preocupación y adrenalina que le inundaba el cuerpo. La energía de la multitud pareció desbordar su mente. Las voces se alzaban, los ecos de una lucha inminente llenaban el aire. Miró a su hijo y vio en su rostro una mezcla de miedo y desafío, un reflejo de lo que llevaba en su interior. Justo en ese momento, uno de los jóvenes que avanzaba hacia ellos, el que había lanzado el grito de «Es hora de levantarnos», se detuvo súbitamente a pocos pasos. Su mirada era decidida, y Ricardo notó que había algo familiar en él. Las facciones del joven, dominadas por una mirada intensa, evocaron recuerdos de una vida más sencilla, antes de que las preocupaciones del mundo los aplastaran. Era Mateo, un viejo amigo de la infancia. «Mateo», exclamó Ricardo sin poder contenerse. «¿Has vuelto? ¿Qué estás haciendo aquí?». El chico le dirigió una mirada que combinaba respeto y angustia. «Ricardo, esto es más grande de lo que piensas. No solo somos grupos de adolescentes. Estamos luchando por nuestra voz, porque si no lo hacemos nunca habrá un cambio». Sin dejar de mirar a Hugo continuó, «Es hora de que los que nos escuchan hagan algo». Hugo, sintiendo la intensidad en la mirada de su viejo amigo, se acercó un paso. «¿Pero por qué ahora? ¿No hay otra forma de hacerlo?». Su voz temblaba, revelando el conflicto interno que lo desgarraba. «Las cosas se están saliendo de control, Hugo. No podemos esperar más. Las protestas pacíficas han sido ignoradas. Nos están tomando como si no valiéramos nada, y es hora de dejar que nos escuchen, incluso si eso significa tomar riesgos». Mateo dijo esto con una certeza que finalmente hizo eco en el alma de Ricardo. Algo estaba creciendo, una tormenta de emociones y decisiones que amenazaba con transformar sus vidas para siempre. Ricardo sintió que su pecho se oprimía.
¿Era posible que su hijo estuviera considerando esto de verdad? Escúchame, hijo. No quiero que te metas en problemas. Levantarse contra el sistema es peligroso. La preocupación llenaba su voz, pero en el fondo sintió un destello de admiración por el énfasis de Hugo en la justicia. Papá, no estoy solo, insistió Hugo acercándose más a Mateo. Quiero hacer algo. Si no lo hacemos, ¿cómo podremos mirar hacia atrás y no arrepentirnos de no haber hecho nada? ¿Qué tipo de hombre sería si no intento ayudar a mi generación? Ricardo sintió como las palabras de su hijo lo atravesaban. En ese momento comprendió que había una parte de Hugo que había heredado. La pasión y el deseo de cambio, el mismo que él había sentido en su juventud, pero que por miedo había dejado de lado. Mientras sus pensamientos giraban, una decisión ancló su corazón. Está bien, dijo Ricardo, finalmente cediendo a la conexión que sentía con su hijo. Pero necesitamos un plan. No voy a dejar que te expongas solo. Juntos enfrentaremos esto. El ambiente se encendió con una nueva energía. Juntos podían trascender el miedo que había mantenido a Ricardo al margen por tanto tiempo. Pero mientras la multitud a su alrededor comenzaba a organizarse, un estallido de voces resonó más allá de ellos, sumándose a los gritos y la confusión. Amigos, esto se va de las manos. Un compañero de Mateo gritó desde la opción contraria, con el pánico escrito en su rostro, mientras las luces de la policía se acercaban más. A medida que la tensión se acumulaba, Ricardo se dio cuenta de que el momento decisivo había llegado. Bajo la presión abrumadora de la situación, un eco del destino retumbó en su mente. Hugo, esto va a ser más complicado de lo que pensábamos, dijo Ricardo, sintiendo el peligro acechando. Lo sé, pero no podemos retroceder ahora, replicó su hijo con el brillo de determinación en sus ojos. Justo cuando Ricardo se sintió listo para tomar el control de la situación y proteger a Hugo, una sirena rasguñó la oscuridad de la noche, y un grito penetrante resonó en el aire, todos al suelo. Las palabras cortaron la tensión como una cuchilla y el impacto de la realidad volvió a abrumar a Ricardo, el corazón le latía con fuerza mientras una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Estaban preparados para afrontar no solo la lucha, sino también las consecuencias que vendrían con ella? La noche apenas había comenzado, y ya sabían que tendrían que enfrentarse a más de lo que jamás imaginaron. El ruido de la sirena reverberaba en las calles, mezclándose con los gritos de la multitud. Ricardo sintió como si el tiempo se detuviera. A su alrededor, el caos parecía extenderse como una sombra oscura, atrapando a todos en un instante de incertidumbre. La voz de Mateo resonaba, pero era como si cada palabra se fundiera con el estruendo del momento, volviéndose indescifrable. Papá, no te queda más tiempo, gritó Hugo con el pánico dibujando surcos en su frente. Ricardo lo miró a los ojos, y en ese brevísimo instante de conexión, pudo ver lo que estaba en juego. Era más que protestas y voces ahogadas. Eran las esperanzas de una generación. Hugo, escucha, respondió Ricardo, intentando elevar su voz sobre el tumulto. Debemos movernos. No podemos quedarnos aquí. Su cuerpo se tensó mientras pensaba en el riesgo de ser arrastrados. Si la policía llegaba y los identificaban, podrían acabar en problemas mucho más grandes de los que imaginaban, pero mientras se preparaba para hacer un movimiento, un golpe sonó en el fondo, como un tambor marcando el inicio de una batalla. Al suelo, gritó un oficial cuya figura se destacaba con una linterna brillante. La luz se movía a través de la multitud, cortando entre las sombras de los rostros llenos de miedo y desafío. Mateo tomó la mano de Hugo. Vamos. Tenemos que encontrar un lugar seguro. Sin pensarlo, el grupo se movió rápidamente hacia un callejón, donde la oscuridad los abrazaba. Ricardo sintió como su corazón latía con cada paso que daba. ¿Y si nos encuentran?, preguntó Hugo con la voz temblando ligeramente. Eso no va a pasar. Solo debemos mantenernos juntos, dijo Ricardo, mostrando una determinación que aún lo sorprendía. En el callejón, el aire se volvió pesado. La brisa traía consigo ecos de la protesta, pero también un retumbar que lo envolvía todo. Ricardo se dio cuenta de que aunque estaban en ese pequeño refugio, no podían permanecer inactivos. Mateo, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó sintiendo que el peso de la responsabilidad le caía sobre los hombros. Mateo respiró hondo. Hay un grupo que se está organizando en otra parte de la ciudad. En este ambiente caótico es nuestra oportunidad de conectar con ellos.
Pero debemos ir ahora. ¿Y si hay más policías en el camino?, preguntó Hugo, su rostro oscureciéndose por el temor. Es una posibilidad, pero tenemos que arriesgarnos. Si nos quedamos aquí, nunca vamos a hacer un cambio. La voz de Mateo era firme y en su mirada había un destello de liderazgo que era contagioso. Ricardo miró a su hijo, quien estaba listo para seguirlo a cualquier lado. Esa determinación en sus ojos le hizo cuestionarse si realmente estaba listo para esta nueva etapa. Su propio temor se desvaneció por un momento, reemplazado por la visión de lo que podrían lograr. ¿Se sentía así cuando decidió luchar por la justicia en su juventud? Entonces vamos, dijo Ricardo, su voz resonando con un nuevo propósito. Estamos juntos en esto. Salieron del callejón, pero justo al dar el primer paso, escucharon un ruido abrupto. Era un estruendo familiar, un grupo de manifestantes, corriendo hacia ellos, con antorchas en mano y un grito de esperanza que llenaba el aire. Estamos aquí, no están solos, resonaron sus voces, el corazón de Ricardo se detuvo por un instante. Era como si se sintiera repentinamente entrelazado con una corriente de energía colectiva, una fuerza que iba más allá de lo individual. Había un sentimiento de comunidad que se encendía en medio de la adversidad, sin embargo, antes de que pudieran integrarse al grupo, un grito desbordó el aire nuevamente. La policía viene. Todos correr. El pánico regresó como un frío agudo que cortaba el entusiasmo, y los cuerpos comenzaron a moverse en todas direcciones. Hugo lo miró, angustiado. Papá, ¿y ahora qué? Ricardo sintió que la decisión quebraba sus entrañas. Debemos enfrentar esto. Si subimos con ellos, podemos ser parte de este cambio. Pero también termina siendo nuestra batalla por el futuro. Con un nudo en la garganta, Ricardo alzó la vista hacia Mateo y el grupo que se arremolinaba a su alrededor. La lucha no era solo sobre ellos, era un clamor por una voz. ¿Vale la pena enfrentarse a este caos? Y más importante aún, ¿cómo seguirían adelante sin perderse en el tumulto que acechaba a su alrededor? Mientras la multitud avanzaba, un nuevo grito surcó el aire: no más miedo. ¿Era eso lo que necesitaban? Esa fuerza para seguir luchando. Ricardo sintió una sacudida en su pechera. Tenía que responder. Ricardo respiró hondo y con el corazón en la mano, se dejó llevar por la corriente de la multitud. A su alrededor, el sonido de pasos acelerados ecoaba como un tamborileo descompasado, mientras los rostros a su lado se tornaban una mezcla de determinación y miedo. Las antorchas ardían, iluminando un camino marcado por sombras que se retorcían en la penumbra. «Papá, ¿qué hacemos?», insistió Hugo notando la tensión en el rostro de su padre. Era evidente que Ricardo luchaba con algo más que solo el miedo a la policía. Había algo en sus ojos que hablaba de un profundo conflicto interno. Debemos mantenernos juntos y no mirar atrás, dijo Ricardo, apretando la mano de su hijo con firmeza. Hugo asintió, pero la duda aún nublaba su mirada. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar no solo el murmullo de voces sino también susurros inquietantes que a veces se perdían en el aire. ¿Has oído lo que le ocurrió a los otros? No todos lograron escapar, cada palabra era como una flecha que se clavaba en su pecho, recordándoles la fragilidad de su situación. Mateo, ¿qué planeas hacer una vez que lleguemos al grupo?, Ricardo preguntó intentando enfocar su mente en el ahora. Debemos unir fuerzas. La única manera de hacer un cambio es hacerlo juntos, respondió Mateo con su mirada fija en el horizonte. Escuché que están organizando una conexión en el Parque Central. Allí podemos hablar de nuestros planes. Al acercarse al cruce donde la multitud parecía intensificarse, un súbito grito desgarrador surgió a su izquierda. Uno de los manifestantes cayó, y el caos se desató de nuevo. La policía, al parecer, ya había llegado a la zona. Ricardo sintió que su estómago se encogía. ¿Qué hacer? Vamos, hay que movernos, bramó Mateo, liderando el camino. Sin pensarlo, todos siguieron su ejemplo y corrieron hacia una calle lateral, donde el eco de las sirenas ya no llenaba el aire. De repente, mientras se deslizaban entre coches estacionados, Ricardo sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Un instante lo atrapó como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de su hijo reverberaban en su mente: «Papá, al menos vamos a estar a salvo». Pero justo antes de series de convicciones apiladas en su mente, un diálogo surge de entre los murmullos de la multitud: «¿No puede ser verdad la hija de Rodríguez?».
¿Estás seguro? Ricardo giró la cabeza rápidamente. Sus ojos se posaron en un grupo de personas que, entre los gritos de preocupación, parecían estar hablando de algo mucho más grande que ellos. Hugo, dándose cuenta, se acercó a su padre. ¿Sabes quién es Rodríguez?, preguntó frunciendo el ceño. De repente la imagen de un viejo amigo, alguien que había perdido de vista en el camino, resurgió en su mente. Pero lo más impactante fue la conexión que lo unía a él. No, murmuró Ricardo para sí mismo, mientras una oleada de recuerdos comenzaba a nublar su percepción. Papá. ¿Qué sucede? Hugo lo miraba confundido y asustado, notando que su padre palidecía ante el descubrimiento. ¿Conoces a esa familia? Ricardo sintió un rápido zumbido en su cabeza. Rodríguez, su hija es. La frase quedó atrapada en su garganta. No podía ser cierto. El hilo de la historia lo arrastraba a un lugar donde el peligro y la esperanza cohabitaban. Papá. La urgencia en la voz de Hugo lo sacó de su trance. Debemos hablar con ellos. Necesito saber la verdad, esto puede cambiarlo todo. Sin más tiempo que perder, se unieron a la multitud que crecía. A medida que se acercaban al grupo, la adrenalina se mezclaba con miedo y esperanza. Los murmullos aumentaban, y algo dentro de Ricardo le decía que el destino de su familia, de su lucha, estaba a un paso de revelarse. Cuando finalmente lograron llegar, un grito resonó, llenando la noche: no están solos. Luchamos juntos. Justo cuando el grupo se reflotaba en un canto de unión, Ricardo sintió que algo lo empujaba hacia adelante. Tenía que enfrentar la verdad oculta que lo había estado persiguiendo desde el principio. ¿Qué relación tendría su hijo con esa familia? Y en ese instante la certeza se posó en su corazón: la lucha no era solo por el futuro, sino por su propia familia. Pero justo cuando creía que todo podía cambiar, otra sirena sonó al fondo. Un frío recorrió su espalda. ¿Sería demasiado tarde? La multitud seguía agolpándose a su alrededor, y los gritos de aliento resonaban como un eco en la noche. Ricardo, con el corazón a 1000 por hora, se adentró en el grupo buscando a alguien que pudiera darles respuestas. El sudor le perlaba la frente y una sensación extraña de urgencia llenaba el aire. Hugo se aferraba a su mano, la pequeña figura de su hijo se sentía más vulnerable que nunca entre la marea de cuerpos. Papá, ¿qué pasa? Hugo lo miraba con ojos grandes, llenos de temor y confusión. Era como si cada palabra que Ricardo pronunciara fuera un hilo que podría deshacer su mundo. Voy a averiguarlo, hijo, respondió Ricardo, tratando de infundirle un poco de seguridad, aunque por dentro no podía evitar cuestionarse la situación. ¿Qué había pasado con la familia Rodríguez? Y aún más, ¿qué tenía que ver su hijo en todo esto? A medida que se acercaban a la parte delantera del grupo, escucharon las voces siempre más fervientes. Un hombre de cabello canoso con una mirada intensa sostenía la atención de la multitud. Aguantaremos hasta el final. No dejaremos que nos arrebaten nuestra voz ni a nuestros hijos. Ricardo sintió que ese grito resonaba en su pecho, lo llenaba de determinación. Pero su mente seguía regresando a la necesidad de comprender lo que realmente estaba sucediendo. ¿Rodríguez? ¿Te refieres a Rodríguez?, preguntó Ricardo, interrumpiendo al hombre. En su voz había un temblor, una mezcla de ansiedad y esperanza. El hombre lo miró, su expresión cambiando de sorpresa a reconocimiento. ¿Eres Ricardo? El amigo de César. Un torbellino de emociones recorrió a Ricardo. César había sido un hermano para él, una de las pocas personas en quien anticipaba poder confiar. Pero la vida lo había llevado por caminos separados, y ahora el peso de esos años perdidos se sentía como una pesada losa sobre sus hombros. Sí, soy yo, respondió Ricardo, apenas capaz de contener la inquietud. ¿Dónde está su hija? Necesito saber si está bien. El hombre hizo una pausa. Ella ha estado en el centro de todo esto. Algunos dicen que ha sido vista en las manifestaciones, pero otros hay rumores sobre su situación. Hay peligro. Ricardo sintió que su pecho se oprimía. Las palabras se le atragantaron y miró a Hugo, quien lo observaba con un rostro lleno de preguntas sin respuestas. ¿Qué tipo de peligro? La voz de Ricardo apenas era un susurro. Justo en ese instante, una figura apareció entre la multitud. La familiaridad en su andar hizo que el corazón de Ricardo se detuviera por un momento.
Era ella, la hija de César, con su cabello revoloteando al viento y la determinación iluminando su rostro. «Papá», gritó, pero la multitud los envolvió, y Ricardo no pudo moverse, la sorpresa atragantándole el aliento. Hugo bendijo empujando suavemente a su hijo hacia el hombre mayor, dispuesto a encontrarse con aquel viejo amigo perdido. Pero el caos en la calle se intensificaba, las sirenas ahora estaban cerca, y un escalofrío helado se deslizó por la columna de Ricardo. La imagen de su hijo y la hija de César, aquella conexión que tal vez ni ellos comprendían, lo llenaba de pavor. Se preguntó en un instante si todo esto significaba que tenían que enfrentarse al mismo destino marcado. «No pueden dispersarse», gritó un policía desde la esquina. Antes de que pudieran reaccionar, la multitud encontró un nuevo nivel de ansiedad. Todo se movía de forma frenética, voces elevadas y pasos precipitados. Ricardo apretó la mano de Hugo, su mente funcionaba a 1000 por hora. «Rodríguez», gritó buscando a su viejo amigo entre las sombras. «Espera, tenemos que hablar». Pero la intensa confusión lo rodeaba, y el eco de las sirenas traía consigo un mensaje de inminente peligro. «Vamos, es ahora o nunca». La voz de Mateo resonó de nuevo al borde de la aglomeración, y con un movimiento de su brazo, los instó a moverse. Sin tiempo para dudar, Ricardo sintió que su única opción era escapar hacia lo desconocido. La revelación de que su hijo y la hija de su amigo compartían algo especial estaba en el aire, pero el caos exterior amenazaba con disolverlo todo. Mientras corrían, el grito de Hugo surgiendo como un eco detrás de él aún resonaba en su mente: «Papá, ¿qué va a pasar?». Con el mundo desmoronándose a su alrededor, el destino parecía estar jugando con ellos, y el futuro se volvía cada vez más incierto. ¿Podrían salir de esto sin perder lo que más amaban? ¿Sería posible proteger a Hugo en medio de toda esta locura? Una pregunta latía en su pecho golpeando con fuerza, ¿y si la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que pensaba? La noche aún estaba viva, pero el desenlace se acercaba. El rugido de la multitud se transformó en un murmullo homogéneo mientras Ricardo y Hugo corrían, empujados por la corriente de cuerpos. Las luces parpadeantes de las sirenas se mezclaban con el eco de los gritos y las protestas, creando un ambiente electrizante que hacía palpitar el corazón de Ricardo. Hugo, con su mano aún aferrada a la de su padre, parecía tan pequeño, tan frágil en medio de aquel torbellino. «Papá, ¿vamos a estar bien?». La voz de Hugo, aunque tranquila, estaba teñida de miedo. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante. El instinto de proteger a su hijo se chocaba con la cruda realidad de que su propio miedo apenas lo dejaba pensar con claridad. «Claro que sí, hijo. Solo tenemos que mantenernos juntos», respondió Ricardo, aunque las palabras se sentían más como un mantra que una promesa. Se giró hacia la figura de César, esa hija que se desdibujaba entre la multitud. Era su guía, el hilo que lo conectaba con una esperanza en medio del caos. De repente, una explosión de luz llenó la calle y una nube de humo empezó a dispersarse entre las personas. El aroma del gas lacrimógeno se coló en sus fosas nasales, provocándole una tos involuntaria. En medio de la confusión, vio cómo varias personas caían al suelo, atrapadas en la desesperación. No podía dejar que eso le pasara a su hijo. «A la derecha». «Ahí», gritó un hombre desconocido, señalando una entrada oscura en un edificio cercano. Ricardo no dudó un segundo y tiró de Hugo hacia esa dirección. La palabra refugio resonaba en su mente como una súplica. Al entrar en el edificio, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La oscuridad era casi total, solo iluminada por algunos destellos lejanos y la tenue luz del exterior que se filtraba a través de las ventanas. Ricardo se precipitó hacia las escaleras, buscando un lugar más alto donde pudieran hacerse invisibles a la vorágine de lo que sucedía afuera. «¿Dónde estamos, papá?». Hugo preguntó, su voz apenas un susurro, apenas un reflejo del niño que venía siendo. Ricardo se detuvo un momento, lo miró a los ojos y vio que, a pesar del miedo, había una chispa de valentía resonando en él. «Estamos a salvo por ahora», dijo, tratando de calmar a ambos, pero en la penumbra, la voz de César llegó a su mente. Las largas charlas, las risas compartidas y, sobre todo, la preocupación de su amigo por la seguridad de su hija. La conexión entre ambos crecía, y la necesidad de encontrar respuestas se intensificaba. ¿Qué estaba haciendo realmente la hija de César en medio de todo esto? Y aún más importante, ¿qué hacía él en esta situación, enfrentándose a un peligro del que no sabía nada?
Ricardo se acercó a una ventana cubierta de polvo y con un pequeño esfuerzo logró despejarla lo suficiente para echar un vistazo afuera. La escena era aún más caótica. La policía había elevado la tensión, utilizando gases y tratando de dispersar a la multitud como si fueran solo un grupo de revoltosos. Las voces se alzaban, pero también había llantos. Allí susurró Hugo señalando a varios jóvenes que habían hecho barricadas improvisadas, defendiendo lo que parecía un punto vital en la protesta. Ricardo sintió el corazón latiendo más rápido, una mezcla de orgullo y miedo floreciendo en su interior. Hugo ya no era el niño indefenso, era parte de esto, de una lucha que iba más allá de ellos. La mirada de Ricardo se deslizó hacia las sombras del edificio. Entonces lo vio un rostro familiar pálido, pero a la vez resplandeciente de un fuego interno. Era la hija de César, de pie entre un grupo de jóvenes. Su determinación era palpable, un chi que animaba la actividad a su alrededor. «¡Papá!», Hugo exclamó de nuevo, pero esta vez no era solo un grito de ansiedad. Era una llamada a la acción. «Está bien, vamos hacia ella», dijo Ricardo con la voz firme, el temor ya un eco lejano. Avanzaron juntos a la oscuridad, solo iluminados por la esperanza de reunirse con ella. Mientras bajaban las escaleras, una nueva pregunta apareció en su mente. Si su hijo y la hija de César estaban en este mismo camino, ¿sería posible que existiera un vínculo más profundo entre ellos? Lo que antes parecía simple amistad ahora amenazaba con revelarse como algo mucho más significativo. Al abrir la puerta al exterior, Ricardo sintió el aire cargado de incertidumbre. Pero el verdadero desafío lo esperaba al paso siguiente, la verdad de que su hijo pudiera ser parte de algo mucho mayor. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos, sin romper el hilo que los unía? Con el eco de la protesta resonando en sus oídos, y la imagen de su amigo y su hija brillando en su mente, Ricardo dio el siguiente paso audaz. Pero ¿serían ellos capaces de descubrir que tanto estaban unidos ante la tormenta que se avecinaba? La niebla de ansiedad se disipó poco a poco mientras Ricardo y Hugo se abrían paso por la multitud hasta que finalmente se encontraron frente a la hija de César. La determinación en su mirada brillaba más que cualquier fuego. «Papá», gritó y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio al ver a su padre allí, con su hijo a su lado. Una ola de emociones los envolvió. El aire estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. «No puedo creerlo, lo logramos», dijo ella, su voz temblando mientras abrazaba a Ricardo. Él agitó la cabeza, sintiendo que todo el peso de sus preocupaciones empezaba a levantarse. «¿Dónde has estado?». «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo, sin poder contener las preguntas que brotaban de su corazón. «Fue complicado», confesó ella. «Comenzó como una lucha por nuestros derechos, pero se ha convertido en algo mucho más grande. Necesitamos apoyarnos nosotros, los jóvenes, debemos ser la voz de un cambio». Con esto su mirada se encontró con la de Hugo, que la estudiaba con asombro y respeto. «¿Y Hugo? ¿Por qué te involucraste en todo esto?», cuestionó César, sintiéndose a la vez golpeado y orgulloso por la valentía de su hijo. Las palabras vibraban en su mente. El niño que siempre había protegido estaba convirtiéndose en un hombre, uno dispuesto a luchar por lo que creía. «Quería hacer algo diferente, papá. Quería que nuestra voz contara, y no solo por mí, sino por todos los que se sienten invisibles», respondió Hugo, quien miraba a su padre con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Ricardo sintió que el amor lo inundaba por dentro. Su corazón estalló en lágrimas de orgullo. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Pero debes entender que esto no es solo un juego. Hay riesgos y a veces las cosas se ponen difíciles», dijo, su voz resonando con la experiencia de una vida entera. La hija de César interrumpió con firmeza: «Pero juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Ustedes son parte de nuestra comunidad y su voz importa». Sin embargo, antes de que pudiera continuar el diálogo, el sonido de la sirena se acercó aún más. La policía comenzaba a dispersar a los manifestantes que aún permanecían en las calles. Ricardo se giró de inmediato hacia Hugo. «¿Dónde podemos ir?». «Necesitamos un plan», dijo Ricardo mientras el tumulto de la multitud giraba a su alrededor. «En el parque hay un lugar seguro que hemos organizado para que la gente se reúna». «No todos los caminos están cerrados», explicó la hija de César, aferrándose a la esperanza. «Pero tenemos que movernos ya». El grupo se apresuró hacia el parque, cada paso pesando en su mente ante el peligro que acechaba. El corazón de Ricardo palpitaba,
consciente de que lo que estaban haciendo iba más allá de una simple manifestación. Era un momento decisivo que podría cambiar no solo el destino de ellos, sino de la comunidad entera. Una vez en el parque, la escena era electrizante. Un murmullo de voces, un mar de esperanza y lucha, donde cada individuo era parte de algo mayor. Ricardo sintió que la energía colectiva los abrazaba. Compartían un mismo propósito, y esto lo llenaba de orgullo y fuerza. No estamos solos. El cambio está aquí, resonaron los gritos, elevándose como un canto de unidad. Ricardo miró a su alrededor y vio rostros familiarizados, vecinos, amigos, todos allí por el mismo motivo. En ese instante supo que habían sido testigos de algo hermoso, la comunidad despertando a su propio poder. Hugo se giró hacia su padre, sus ojos brillaban con ese fuego que había comenzado a encenderse. ¿Lo ves, papá? Esto es solo el comienzo. Sí, Hugo. Nos hemos encontrado en este camino por una razón. Y juntos lo tomaremos, dijo Ricardo, sintiendo que la conexión entre ellos se había solidificado. En los días siguientes, los ecos de su lucha alcanzarían las calles de la ciudad. Juntos se organizarían para brindar apoyo, para hablar en nombre de quienes no podían emitir sus voces, y confrontar a quienes habían hecho caso omiso a sus necesidades. El proyecto con Esteban floreció gracias a la unión de las voces jóvenes. ¿Y sabías del barrio? Se construyó un centro de deportes donde los adolescentes no solo practicarían deporte, sino aprenderían sobre su comunidad, su historia y su legado. Un lugar donde podrían crecer, soñar y creer en el poder del cambio. Mientras se levantaba al amanecer en esos días siguientes, Ricardo sonrió. Todo había cambiado. La vida había tomado un nuevo rumbo, lleno de significado y propósito. Y lo más importante, la relación con su hijo se había transformado. Habían aprendido juntos a no tener miedo a las tormentas, sino a encontrar luz en ellas. En su hogar, un ambiente de amor y esperanza lo envolvía. Gracias, hijo, dijo un día con el corazón abierto. No solo por ser como eres, sino por recordarme el valor de nunca rendirse. No, papá. Gracias a ti por siempre estar a mi lado. Siempre seré valiente porque tú me enseñaste que hay mucho más por lo que luchar, respondió Hugo, y mientras sus miradas se encontraban, se dieron cuenta de que su lazo era inquebrantable. Al final, la lucha no solo había traído transformación a un barrio, sino también a una familia. Y en cada rincón, un nuevo sentido de comunidad había nacido, uno que siempre los acompañaría, recordándoles que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Así, al mirar hacia el futuro, supieron que esto era solo el comienzo. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu presencia es fundamental. Comenta aquí abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Esto es lo que realmente importa. Hazlo ahora.